Pues ahora sí, una vez que estamos conectados todos y todas, les volvemos a dar la bienvenida y las gracias por estar presentes esta mañana en un nuevo seminario online llamado Cosechar datos para sembrar ahorros, optimización de costos en cereales. Tiene una duración aproximada de 1 hora, en horario de 1 a 2, hora española, y todas aquellas personas que durante la formación tengan dudas o preguntas pueden dejarlas registradas en el apartado de las preguntas, arriba a la derecha, en el icono del bocadillo con la interrogación. Ahí pueden ponerlas y yo se las trasladaré al ponente para que pueda responderlas al final de la sesión. Durante el seminario pueden utilizar el scroll del ratón o el zoom del teléfono para ampliar y acercar la pantalla que va a mostrar el ponente, y también pueden pinchar arriba en las cámaras activas para ver o ocultar al ponente y tener más espacio. Si alguno además lo necesita, puede consultar los atajos de teclado también arriba a la derecha en el icono de los 3 puntitos. Ahí tiene disponibles todos los atajos. Y antes de comenzar, pues quiero recordarles que el criterio necesario para acreditar la actividad es el de asistir al 80% de la misma. Una vez publicada la nota de asistencia, todos los que hayan cumplido con el requisito podrán descargar su diploma desde el área digital, desde el área personal de Castilla y León Digital, desde el apartado de formación online. Igualmente, una vez terminada la formación, aquellos que hayan participado en este seminario recibirán un correo electrónico con un pequeño cuestionario para valorar esta formación. Recordarles también que este webinar es fruto de la colaboración entre el Programa de Castilla y León Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Programa de Extensión Agraria Digital de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León. Y para la sesión de hoy contamos con la presencia de Santiago de Castro, que nos va a hacer una introducción a la formación y nos va a presentar a nuestro ponente de hoy, Ariel Borowski, que nos va a hablar de Geogestión Tech. Esperamos que disfruten mucho de la sesión y que les resulte de utilidad. Y sin más, pues Santiago, cuando quieras. Muy bien, buenos días Cruz, buenos días Ariel. Para ti mucho más temprano que para nosotros porque nos vas a hablar desde Argentina. Como ya he dicho, buenos días a todos los asistentes que nos acompañan y esperamos desde el programa de extensión agraria digital de Castilla y León que sea de su agrado y que sirva para su trabajo diario. Como bien ha dicho Cruz, estos seminarios online sobre extensión agraria digital, herramientas de digitalización, tanto agrícolas como ganaderas, pues es fruto de la colaboración entre las dos consejerías, la de Movilidad y Transformación Digital y la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Y además, dentro del programa de extensión agraria digital, pues este seminario es fruto de la colaboración entre la entidad Geogestión Tech, cuyo técnico, cuyo CEO está con nosotros, Ariel Borowski, y el programa de extensión agraria digital. En poco más de un año de singladura del programa de extensión agraria digital, contamos ya con más de 75 colaboradores administrativos, tecnológicos y sectoriales. Y con muchas actividades como Cruz y su equipo conocen que hacemos con este foro. Bien, hoy presentamos un seminario que va a analizar los datos de los rendimientos de cosecha en cereales, la importancia de esos datos, la calidad que tienen que tener esos datos, cómo recabarlos, cómo gestionarlos para tareas posteriores, como puede ser la siembra, la fertilización y otras de la campaña siguiente. Además, Ariel nos va a analizar casos, ejemplos, casos de éxito y sobre todo una valoración económica que es importante para la sostenibilidad de las explotaciones del uso de estas tecnologías. Una vez más, Ariel, gracias por tu tiempo, gracias por tu exposición y el escenario virtual está para ti. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias Cruz por la presentación. También gracias al programa de extensión agraria digital de la Junta, el cual nos permite o nos da la posibilidad de tener estas conversaciones y contar un poquito qué es lo que se está haciendo y qué es lo que queremos transmitirle para los productores para tener una mejor eficiencia en cuanto al uso de datos, principalmente, que es parte de lo que nosotros nos basamos desde GeoGestión Tech. Les voy a compartir la pantalla para
poder empezar la presentación y poder ir viendo un poquito todo lo que estamos haciendo. A ver, vamos a darle, ahí estamos. Bueno, el webinar, como comentamos, lo hemos titulado Cosechar datos para sembrar ahorros, ¿no? Y una optimización en los costos de cereales. A lo largo de la presentación vamos a ir explicando y contando qué es esta parte de cosechar datos, cómo tomarlos, de dónde, cómo luego optimizarlos, cómo empezar a interactuar con los datos para poder tomar decisiones que nos permitan llegar a una optimización de costos para la próxima siembra. Todo lo que estamos haciendo hoy es no dejar pasar este momento tan importante que son las cosechas de cereales de invierno para poder llegar a una eficiente siembra de estos cultivos allá por cuando estemos ya empezando a transitar el otoño próximo. El objetivo que tenemos es gestión de datos para optimizar rendimientos. ¿Y por qué datos por qué datos de rendimiento? Básicamente estamos hablando, pues están en esa época de cosecha y es una época que no se tiene que dejar de perder por las condiciones tecnológicas que hoy tenemos en las máquinas que están cosechando. Por lo cual, toda esa parte es muy importante para empezar a verla. Vamos a contar casos, como dijo Santiago, vamos a comentar hacia dónde estamos yendo y hacia dónde venimos trabajando en los últimos años con todo lo que es la gestión de datos. Un poco la agenda para tener en cuenta cómo van a ser nuestros próximos 45 minutos aproximadamente. Vamos a hacer una presentación muy breve de qué es y dónde estamos desde GeoGestión Tech, el objetivo, la gestión de datos de rendimiento para optimizar los costos de la próxima siembra. Vamos a desarrollar cómo se pueden eficientizar todo este uso de datos y cómo vamos a gestionar nuestra próxima siembra de una manera diferente, buscando la optimización de los recursos. Principalmente, hoy cuando hablamos de cereales de invierno, siempre generalmente lo que nos tomamos es en una parte de fertilizantes. ¿Podemos hacer más? Sí, podemos hacer más y lo vamos a ir desarrollando durante la presentación. Vamos a tomar conclusiones como ejemplos de uso y los beneficios que estamos viendo y vamos a generar un espacio de preguntas de 15 minutos. Primero, nosotros somos una consultora, somos de Argentina, como me podrán escuchar hablar. Estamos en ese lugar, en ese puntito azul que se ve en el mapa. Estamos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando como GeoGestión Tech, una consultora enfocada exclusivamente en lo que son los procesos de agricultura de precisión. Hace casi 7 años ya que estamos trabajando, esta es nuestra octava campaña que estamos arrancando, con lo cual tenemos una trayectoria y una historia dentro de nuestra región en primera instancia y hoy ya estamos trabajando con asesoramientos permanentes en Colombia, Panamá, México. Tenemos también otra parte de capacitaciones que nos permite llegar a toda Latinoamérica y también a España y Portugal, con lo cual tenemos una amplia base como para poder contarles historias de cómo se arrancó estos procesos de digitalización y cómo hoy lo estamos llevando adelante después de 4 o 5 campañas. Un poco para contarles lo que les decía, nosotros en la parte de asesoramiento estamos trabajando principalmente en los países que les nombré anteriormente y tenemos también un área de capacitaciones que nos permite llegar prácticamente a todo el mundo. La verdad que hemos tenido hasta técnicos que hemos capacitado en la zona en Australia, Portugal, España, toda Latinoamérica, con lo cual tenemos más de 150 técnicos y productores que han sido capacitados en el uso de estas herramientas y también empresas que han tomado capacitaciones para poder diferenciarse a lo largo de su día a día de cara al cliente. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente, cuando hablamos de que somos una consultora de agricultura de precisión, nosotros básicamente lo que tomamos son diagnósticos y análisis. Nosotros, como cuando arrancamos teníamos una idea de poder ofrecer al productor un servicio que les pueda brindar una eficiencia y un ahorro de insumos en sus parcelas, tomado como base en primera instancia una región que está en el noroeste de Buenos Aires. Estamos, para que ustedes tengan idea, a 300 kilómetros de la capital federal. Los principales estudios que hacían estos tipos de trabajo estaban siempre en las grandes capitales y lo que pasaba en el interior, como pasa en la mayoría de los lugares, el interior no tiene por ahí este tipo de consultoras porque es muy difícil en los primeros años poder llevar adelante este tipo de trabajos. Entonces nosotros empezamos a trabajar
primero enfocado en lo que es el productor local, en cómo podemos ayudarlo, y luego sí nos empezamos a extender. Y dentro de nuestros trabajos del día a día, lo que nosotros nos focalizamos en primera instancia hablamos de ambientaciones. ¿Qué son las ambientaciones? Es definir áreas de mayor y menor rendimiento dentro de la misma parcela. Dejamos de ver una parcela como un todo, como una parcela de 40 hectáreas, sino que empezamos a ver porciones de esa parcela o de ese lote de 20 hectáreas, de 15 y de 5. ¿Por qué? Porque empezamos a segmentarlo por lo que son las ambientaciones y la capacidad productiva que tiene ese espacio. Lo que empezamos a recolectar, y fue lo primero que empezamos a pedir, fue mapas de rendimiento, y coincide un poco con la etapa que hoy están pasando en la zona de Castilla y León, con el levantamiento o la cosecha de cereales de invierno, que es el procesamiento de mapas de rendimiento. Todo este procesamiento, que hoy por suerte tenemos mucha información, pero lo que está faltando es ese proceso en el cual lleve el dato crudo de la cosechadora a un mapa para poder tomar decisiones. Entonces, ese fue el primer trabajo que nosotros también hicimos acá, porque era lo que el productor ya tenía acumulado a lo largo del tiempo. Luego empezamos a ver cómo con estos datos empezamos a hacer definiciones de ambientes productivos. Estos ambientes productivos los empezamos a tomar como un input los satélites. Hoy tenemos muchos satélites que están girando, con lo cual nos permiten tener gran cantidad de información, hasta información de los últimos 40 años, que eso es muy importante a la hora de tomar decisiones y a la hora de validar un mapa de rendimiento. Y en los últimos 3 años, los drones, o sea, drones multiespectrales, nos dan una mano muy importante a la hora de hacer monitoreos. Entonces, todos estos datos que vamos tomando son información y números. Vamos viendo información y números, números e información, lo cual nos permite llegar a una mejor instancia a la hora de poder decir cuáles son las partes que tienen mayor potencial de rendimiento y menor potencial de rendimiento. Dentro de esta parte de mayor y menor capacidad de rendimiento, lo que nosotros terminamos tomando son siempre, decimos que no podemos trabajar desde la oficina solamente, siempre tenemos que hacer trabajos de campo, y dentro de esos trabajos de campo vemos lo que son los muestreos georreferenciados. Nosotros, a partir de estos análisis que se empiezan a tomar, cómo empezamos a identificar deficiencias nutricionales dentro de una parcela para hacer una mejor recomendación de dosis de fertilizantes, empezamos a tomar todo eventos que empiezan a quedar georreferenciados en el tiempo. Ya dejamos de ir a un punto determinado de la parcela para tomar una muestra, sino lo dejamos en un lugar específico, y el próximo año, cuando volvamos, vamos a ir al mismo lugar a tomar las mismas muestras para hacer esos análisis y así tener un historial de lo que pasa en determinadas zonas del lote. ¿Todo esto para qué? Para poder llegar a una prescripción de dosis variable de semillas y de fertilizantes. Ahora vamos a ver cómo podemos llegar. Y también lo que nos dedicamos es el análisis de imágenes de drones, esta parte de las dosis multiespectrales, las imágenes multiespectrales para hacer prescripciones de dosis variable. Cuando hablamos de dosis variable estamos hablando por ahí de lo que esté habilitado, obviamente productos biológicos, o bien algún producto foliar, o una siembra de un verdeo o de una semilla de avena, o mismo un arroz en un cultivo que se esté inundando. Entonces son todas variables que nosotros empezamos a ver con la irrupción de los drones, en la cual podemos aportar mucho valor en cuanto a la toma de decisiones y llegar en un momento mucho más oportuno. Por otro lado, tenemos una parte que es un ciclo de capacitaciones, que está muy destinado a todo lo que es empresas y técnicos en particular, para ver cómo podemos empezar a utilizar software de origen libre para poder hacer todo lo que son la parte de monitoreo con el Google RNG, y una parte en QGIS, que es un software específico que lo podemos usar muy bien, todo lo que es agricultura de precisión. Y no me quiero extender más, pero hay una parte más que estamos trabajando y que empezamos a trabajar ya hace 3 años, que es la parte de ganadería de precisión, y lo que empezamos a ver acá es cómo, con todas las herramientas que hoy tenemos en la agricultura, las maquinarias que tenemos en la agricultura, bajamos esas nociones a lo que es la ganadería de precisión. ¿Para qué? Básicamente para estirar la vida útil de las pasturas. Entonces, lo que nosotros decimos es información precisa, son decisiones inteligentes, y obviamente nos llevan a tomar mejores resultados del campo, y resultados a los cuales ya no vamos de una manera para ver qué pasa. Simplemente acá sabemos qué puede pasar y trabajamos en consecuencia a eso. Un poco de historia, vamos a ir muy rápido, pues
lo que estamos viendo nosotros principalmente en los últimos años, en los últimos, si quieren, 10 años, es una irrupción de muchas plataformas. Y acá vemos Google LNG, vemos todo lo que son las plataformas, esta es Arbio, Cropwise, FieldView, software, Starlink con la parte de Internet, Mesa Technology, Copernicus, que es el programa de Sentinel de la Unión Europea, irrupciones de DJI, el SmartFan de, ¿cómo es? También de DJI, la parte del Operation Center de John Deere, y en los últimos años la irrupción de Gemini o Gemini, ChatGPT y varias otras inteligencias artificiales que nos dan un marco contextual muy diferente a lo que vimos del 2018 para atrás. Del 2018 para atrás teníamos un tipo de agricultura basada en los primeros productores o en los primeros agricultores que empezaban a tomar decisiones con datos, pero en los últimos 9 años esto se ha acelerado de una manera increíble, con el cual estamos viendo muchas plataformas, estamos viendo mucha información, estamos viendo mucha generación de datos, y lo que nosotros hemos percibido en su momento todavía lo seguimos viendo, pero lo que está faltando es lo que nosotros llamamos es un traductor de datos para el agricultor. Nuestra misión, nuestra función, cuando empezamos a trabajar todos los procesos de agricultura digital, siempre nos basamos o siempre dijimos que nosotros lo que somos un traductor. Imagínense cuando uno estaba trabajando en una, o cuando viajaba a otro país y quería tener una traducción de los datos, se iba a las plataformas tradicionales de Google y ponía lo que estaba diciendo, le sacaba una foto y se traducía un dato. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es eso, es operar dándole al productor una solución sencilla. Y bajamos, la verdad que bajamos muchos datos, trabajamos con muchísima información. Los datos, por suerte, tenemos ya una homogeneidad prácticamente en el mundo de la agricultura de precisión y sabemos que los índices que generan los satélites, el valor es el mismo para cualquier parte del mundo, porque es un valor X que uno ya puede empezar a interpolar. Entonces lo que nosotros ya empezamos a hacer es a interpretar mejor esos datos, a llevarlos adelante. Obviamente tenemos computadoras que son mucho más potentes por ahí que las que teníamos hace 5 años, porque la cantidad de datos que se generan ahora son altísimas. Entonces todos esos datos, cuando los empezamos a unir, empezamos a tomar una decisión. El conjunto de las plataformas más la inteligencia artificial lo que hoy nos brinda es la posibilidad de esa interacción de datos de manera, si quieren, escalonada, y poder escalar cada vez más información y que esa información nos termine dando una recomendación acorde a lo que está pasando en nuestra zona. A mí esa parte es muy importante. Estamos en una etapa de captura de datos, de muchos datos, pero lo que está faltando es cómo esos datos los terminamos tomando en decisiones. Entonces, esa es la parte que nosotros nos ocupamos y llevamos adelante hace más de 7 años. Metiéndonos en la parte de granos y de la cosecha y viendo cómo la captura de datos nos va a repercutir o nos va a impactar en nuestra próxima siembra, lo que podemos ver de primera instancia es el modelo tradicional que teníamos, que era un modelo, el de la izquierda, un modelo tradicional, el que veíamos que pasaba una cosechadora, levantaba el cereal, se medía la cantidad de kilos del lote por hectárea, se medían las pérdidas que tenía por cabecera y por cola, y se tomaba la humedad en la primera pasada de la máquina cuando se cosechaba por cabecera, se tomaba la humedad para definir si se seguía cosechando o había que esperar. Hoy, en esta cosecha moderna, si quieren acá, no hay que poner tantas cosechadoras, con una ya basta, para generar todo lo que son las variabilidades que tiene el lote. Y a veces, cuando hablamos, ya empezamos a hablar de la variabilidad, que antes por ahí en esta imagen no la teníamos en cuenta, o sabíamos que había zonas que tenían mayor rendimiento y otras que tenían menor rendimiento, pero no lo teníamos la posibilidad de cuantificar o de verlo en un plano para que sea clara esa decisión para la próxima campaña. Empezamos a ver cómo hoy las máquinas tienen la posibilidad de medir kilos por metro cuadrado, se miden las pérdidas de cabecera y cola, si quieren, de manera tradicional, pero también hay sensores que están midiendo la pérdida por cabecera y por cola. Tenemos sensores de humedad
tenemos una parte de mapa, a ver, obviamente el mapa de rendimiento que se va generando, que tiene sus complejidades, y ahora las vamos a ver, y que hoy tenemos también plataformas interconectadas, como les decía, el Operation Center de John Deere, FieldView, Servio. Hay muchas plataformas que hoy están generando información en la nube de manera online cuando la máquina ya va cosechando. Obviamente tenemos seguramente las dificultades que tenemos en todos los lugares de conectividad para el campo, pero cuando la máquina llega a un lugar que tiene conectividad, es tocar un botón y que se suba a la nube directamente. Y si no, esos datos están quedando guardados en los monitores de las máquinas, con lo cual esa información prácticamente en un mundo muy, muy grande ya se está generando. Lo que está faltando es ver cómo la podemos llevar adelante para poder hacer esa captura de la información para que nos ayude a tomar decisiones futuras. Para nosotros los monitores de rendimiento constituyen una herramienta clave dentro de lo que es este proceso de agricultura de precisión, porque nos van a ayudar a medir las decisiones que tomamos al inicio de campaña, o nos van a ayudar a registrar datos que pasaron en el tiempo anterior para tomar decisiones futuras. Con lo cual, más allá de los satélites que hoy tenemos disponible, tenemos mucha información de satélites, como les dije, de los últimos 40 años, con distinto resolución, distinto pixelado se llama, por el tipo de resolución que se va a usar. Tenemos la posibilidad con los mapas de rendimiento ver qué pasó en las últimas campañas. Podemos ver asumir mapas de imágenes satelitales que nos van a permitir trabajar de una manera diferente para hacer monitoreos, para ver qué pasó el año pasado, el anteaño pasado si hubo una sequía, el año 19, podemos ir hasta el año 2000 si queremos ver qué pasaba en la parcela, con lo cual hoy por hoy tenemos herramientas y estos mapas de rendimiento nos sirven muchas veces para validar qué pasa en los lotes. Muchas veces en los lotes o en las parcelas que estamos trabajando, un evento que ocurrió en algún momento de la historia marcó ese lote, puede haber sido una inundación, puede haber sido eh, un cambio de cultivo, un cambio, no sé, un lavado de materia orgánica a lo largo del tiempo, puede hacer que eh, esa productividad de la parcela en determinados lugares haya cambiado. Lo que uno tiene la posibilidad de ver con las imágenes del pasado es qué pasó en ese momento. Y así también sentarse y decir, bueno, a partir de ahora, de los últimos 6 años o 10 años, ¿qué pasó y cómo nos podemos planificar para adelante? Dentro de la máquina de las máquinas cosechadoras, la variable que tienen, y para tomar todos estos datos que nosotros luego utilizamos, son sensores. Sensor de rendimiento, que se llama flujo de grano, sensor de humedad, de velocidad, de plataforma, un sensor satelital y un monitor de la cabina. Vamos a verlos muy rápido para ver esto. Dentro del sensor de grano o sensor de rendimiento es un componente que para nosotros es clave, que esté bien especificado, que esté bien trabajado. Tiene una función que mide la cantidad de grano que va a pasar por el elevador por unidad de tiempo. Hay sensores que son de impacto, sensor óptico, volumétrico, y todos tienen la misma función, pero la realidad es que para nosotros lo más importante de acá es el dato que se va capturando por metro lineal o por metro cuadrado de la cosechadora. La cosechadora tiene que estar muy bien calibrada cuando se inicia, se tiene que poner el ancho de plataforma porque la máquina va a ir tomando, de acuerdo a ese sensor que vaya tomando el impacto del grano en la placa donde va a golpear, la placa sensora donde golpea el grano, toma un dato y ese dato lo convierte en rendimiento, pero obviamente si estamos siempre ocupando el 100% de la plataforma. ¿Qué pasa cuando la plataforma, porque ya son dos máquinas las que están cosechando en un lote, toma la mitad de la plataforma? Ahí hay que hacer correcciones que lo va haciendo la persona que va arriba de la máquina para decir, bueno, estamos al 50% o está tomando determinada cantidad de surcos dentro del campo, porque si no la plataforma va a medir que está tomando todo el ancho de labor y el grano obviamente que está ingresando a la cosechadora es menor y lo que va a estar dando es un menor rendimiento, pero no por eso el rendimiento de esa zona es malo, simplemente es porque está trabajando el 50% de su labor. Entonces, esos son los datos que hay que empezar a ver, a entender y en lo posible limpiarlos en la cosecha de campo. Si no, después hay maneras que uno recibe esos mapas y los termina limpiando para poder hacer trabajos y poder hacer
como serían ambientaciones para futuro. Pero bueno, eso pasa y les va a pasar siempre esa parte de bajo rendimiento en lugares donde la plataforma no esté trabajando al 100%, donde haya 2 máquinas cosechadoras, donde tengamos por ahí zonas de, a ver, que la máquina se haya movido o se haya ido señales de GPS, también pueden pasar esas variables. Entonces, uno de los sensores que hay que revisar al inicio de la cosechadora, sensor de grano, sensor de flujo de grano, que es el sensor de rendimiento. Tenemos otros tipos de sensores. Cada uno de estos sensores nos va a dar información al momento por cada, si quieren lo hace cada metro y medio, cada 2 metros, prácticamente cada 1 segundo, segundo y medio, 2 segundos, pónganle, está tomando un dato de información. También nos va a dar un número de humedad. Este valor de la humedad es importante porque muchas veces va a corregir ese rendimiento que se tomó en el sensor anterior, lo corrige la humedad para poder tener un dato. Muchas veces este sensor no se usa, el sensor de humedad, directamente lo dejan el dato húmedo y seco hasta el final de la cosecha y después se puede agregar un valor de corrección directamente para que haga esa humedad que está ingresando a la planta de silo o al lugar donde se está tomando, que sea realmente el real y se hace un interpolado para todos los datos de rendimiento que se hayan tomado en esa parcela. Hay un sensor de velocidad. Este sensor de velocidad también es muy importante porque muchas veces nos da indicio de qué está pasando en el campo. Puede ser que una zona va a una velocidad más alta, puede ser que esté quedando un poquito más de grano en el suelo, entonces ese efecto de metro a metro a mayor velocidad empieza a dar menor rendimiento en una zona determinada, con lo cual la velocidad de avance de la cosechadora del sensor también es muy importante para ver cuál fue la velocidad homogénea que se va cosechando y ese dato queda registrado en la medida que se vayan tomando todas las variables de rendimiento. Otra cosa es el sensor de altura del cabezal para ver si está trabajando el cabezal, cómo viene trabajando, cómo viene tomando esto. El receptor de GPS, clave. Cuanto mejor es la señal, cuanto mejor es la calidad de la señal, cuanto mejor es la corrección, mejor es la exactitud que vamos a tomar. Y cuando hablamos de agricultura de precisión, créanme que la exactitud lo hace todo. Y acá lo que estamos viendo es cómo este receptor de GPS nos va a generar, en cada punto que vaya generando, se va a generar acá, tiene un delay aproximadamente de más o menos 6-7 segundos desde que el grano entra y llega a esta zona de la mitad de la cosechadora que están las placas, cómo se va a ir tomando el punto de GPS, eso después se puede corregir. Entonces es importante ese punto en las cabeceras, cuando la máquina gira a una velocidad más baja, muchas veces ya levantó la plataforma, no está tomando datos, pero uno cuando hace el análisis de los datos en la cabecera tiene algún pico de rendimiento menor porque es la última parte de los granos que ingresaron y que pegaron en la placa de rendimiento y hay que corregirlo. Y después, obviamente, la consola, que como hoy tenemos cada vez más consolas en las máquinas cosechadoras y tractores, para poder ver toda la parte de la visualización en la parte real, la configuración, la calibración y cómo se va almacenando toda la información. Estos, si quieren, son el motor que tenemos para tomar datos, el motor de toma de datos. Más allá de que la máquina está compuesta por el cabezal, por toda la parte interna de la máquina, cómo se va desgranando el grano, cómo se va separando, toda la parte para nosotros, la parte interesante de la toma de datos, esta parte digital es clave, la parte de sensores y la parte de la visualización, junto con el receptor de GPS y la consola de monitor para poder tomar decisiones o todas las decisiones que se van tomando se vayan ajustando a lo que vamos haciendo. Cuando hablamos de limpieza o de ruidos, que recién estábamos comentando, es esto básicamente. Las máquinas, cada máquina que ustedes imagínense está cosechando va a generar aproximadamente 1000 datos, en 1000 datos de rendimiento por hectárea. Entonces, si tenemos una parcela de 30 hectáreas, generaron 30.000 datos. Y eso es prácticamente en todo. Puede ser que la velocidad sea un poquito mayor y tome 950. Pero básicamente estamos hablando entre 900 y 1000 datos. Y estos datos son los que tenemos que empezar a analizar. Imagínense, en 30.000 datos siempre hay datos que se van a generar o que tienen un pico de rendimiento muy alto. Son estos famosos outliers, que estos datos hay
valores atípicos que tenemos que tratar de trabajarlos, eliminarlos por estadística. Nosotros lo que hacemos es recibimos los mapas de rendimiento, los empezamos los vemos, los analizamos estadísticamente y a partir de ahí se empiezan a eliminar errores que se vayan teniendo y se hacen modelados espaciales para ver la interpolación de datos para determinar cómo realmente quedó ese mapa de rendimiento y que ese mapa de rendimiento ya quede limpio y sea comparable con el de campañas anteriores. Esa parte es muy importante a la hora de tomar las decisiones futuras, porque si tenemos mapas sucios, lo que nos va a pasar, o mapas que tienen errores, lo que nos va a pasar es que vamos a tener zonas de alto rendimiento cuando realmente no pasa eso, zonas de bajo rendimiento cuando la realidad es que es básicamente por estos famosos outliers que nos generan ruidos en los mapas. Pero el dato importante a tener en cuenta en todo esto es que toda la parte anterior que vimos de sensores, lo que va a generar es 1000 datos. O sea, imagínense, 1000 datos, pero además esos 1000, a ver, o 1000 tomas de información. Y esas 1000 tomas de información hay que multiplicarlas por la humedad, por la velocidad, por la altimetría del lote, por el rendimiento húmedo, por el rendimiento seco. Entonces se va a armar una planilla que tiene alrededor de 15 columnas por 1000 filas. Entonces estamos hablando de alrededor de 15.000 datos crudos, si uno quiere separarlo y tomarlo de a uno. Y ahora se los voy a mostrar. Esto es un ejemplo de 2 cosechadoras. Cuando se cosecha, quedan de esta manera. Si uno tiene la posibilidad de cosechar con una máquina, para nosotros o para todos los que trabajamos en esto siempre es mucho mejor, porque están calibradas iguales. O sea, es una máquina y no vamos a tener problema, pero cuando estamos trabajando ya con 2 máquinas específicamente en un lote, esto es un lote chico de 30 hectáreas, que le vamos a mostrar como ejemplo, lo que termina pasando es esto, se empiezan a generar 2 mapas. ¿Cómo analizamos estos 2 mapas? Los tenemos que capturamos por separado, los llevamos a un software. Este software lo que nos permite es unir estos 2 mapas, hacer correcciones, porque fíjense que hay zonas que se ven acá pegadas al camino, no es que no tienen cosecha, simplemente es que este tiene una señal de corrección RTK, que es una señal de alta precisión, y Google, cuando nos proporciona información, siempre tiene algún sesgo, o algunos, acá en este caso había 15 metros entre lo que estaba pasando en la imagen de Google y lo que pasa en la realidad. Entonces lo que uno hace es trabajar eso y decir, bueno, para que quede prolijo el dato, llevarlo de esta manera, sabiendo que la prescripción cuando la vamos a armar, tenemos que considerar estos metros adicionales que pasan en la realidad para que el efecto que estamos viendo en esto sea menor. Cada puntito que se ve acá, cada punto, bueno, y acá está bien claro, cada punto de información que se va generando es básicamente esta tabla. Se genera una tabla de elevación, la velocidad promedio que va a la máquina cosechadora, la distancia entre punto y punto, esta parte es importante, la distancia que se está tomando. Después acá tenemos datos acá está el dato de humedad, el dato de humedad permanentemente lo va tomando. Lo que yo les decía que el dato de humedad muchas veces los productores no lo calibran, pues fíjense, acá está Year más Dry y esto es el rendimiento, la masa de rendimiento húmedo y la masa de rendimiento seco. La masa de rendimiento húmedo es la misma que rendimiento seco, por lo cual muchos productores hacen ese ajuste o hacemos ese ajuste cuando ya directamente se cosechó el grano con la humedad. Porque nosotros podemos formar un mapa de humedad, podemos formar un mapa de velocidad, un mapa de elevación de acuerdo a la información que estamos teniendo, un mapa de rendimiento, obviamente el mapa de rendimiento, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones en cara a la próxima campaña. Como les decía, son muchísima cantidad de información que se generan. Estos son apenas, fíjense que está tomando cada 1 metro, cada una instancia la máquina va avanzando y cada 1 metro, 1,20 m. Esta parte es muy importante porque esta constancia de datos hace también que la velocidad sea mayor o sea menor. Si la velocidad supera los 5 kilómetros, estamos hablando ya de distancias de 1,5 m. Si estamos más cerca de los 4, estamos hablando de distancias de 1,2 m. Con lo cual, a mayor cantidad a menor velocidad, obviamente la cosecha es más prolija, se trabaja mejor y eso nos lleva a tomar mejores decisiones con este flujo de rendimiento que vamos obteniendo. Una vez que tenemos todos estos datos, lo que uno empieza a trabajar es en esto, es cómo lo lleva a un software y los empezamos a transformar en zonas de alto rendimiento y de bajo rendimiento. Zonas de alto rendimiento, donde fueron los picos de rendimiento, estuvieron en esta zona. Siempre las cabeceras son las zonas de menor rendimiento, pero en estos casos tenemos problemáticas que se empiezan a ver
de cara para adentro, ¿no? O sea, dentro del lote, como en esta zona. Y acá, y esta es la parte importante, que uno cuando consideraba, decía, toda la parcela o toda esta zona es igual, y tiene zonas que empiezan a verse con algún pico de rendimiento menor. Y eso nos va a ayudar para nuestra próxima campaña para tomar mejores decisiones. Y ahora vamos a ver en qué. Y esto ya es la interpolación, el mapa final, cómo termina quedando, cuando empezamos a llevarlo a una imagen para ya dejarlo plasmado en el tiempo y que esa imagen sea fuente de información o capa de información para futuras cosechas o futuras siembras. Una vez que tenemos todos estos datos que se van capturando a lo largo de estas cosechas, lo que terminamos viendo es, o definiendo, son cómo con esos empezamos a tomar, o todos estos verdes, rojos, amarillos que se empiezan a ver, empezamos a hacer una ambientación para la próxima campaña como una carpeta más o una capa más de información que nos genera. No nos quedamos ni con el mapa de rendimiento solamente, ni con la información de satélite, ni con una información que podemos generar por una sonda Veris. Empezamos a interactuar entre todas las fuentes de información que estén disponibles para poder llegar a mejores decisiones. Lo que tenemos que hacer en base a todo lo que venimos hablando es cómo desde nuestro diagnóstico agronómico que vamos tomando, hacemos una buena devolución a los productores de una zona homogénea. Esa zona homogénea es muy importante porque el primer año que se hace esa zona homogénea generalmente es una zona que se va a mantener el núcleo de esa zona para los próximos años, con lo cual no estamos haciendo este trabajo de ambientación cada año. Sí hacemos la limpieza de mapas de rendimiento cada año para ver y para evaluar qué fue lo que dijimos el año anterior en la siembra y qué pasó en la realidad. Eso se hace cada año, pero el ambiente que queda definido en el año cero es el ambiente que seguramente vamos a estar utilizando en los próximos 4 o 5 campañas. Puede ser que tenga alguna modificación por algo o que le agreguemos un ambiente cuando ya estemos seguros y podamos hacer mejores eficiencias en lo que es la siembra y la fertilización de los datos. La siembra y la fertilización del próximo cultivo, perdón. El ciclo que nosotros estamos viendo y que lo hemos llevado siempre adelante es la cosecha de grano. La cosecha de grano, cosechamos el primer dato, luego en nuestro análisis nos permite una definición junto con otras capas de unidades homogéneas de producción. Estas unidades homogéneas con mapas de, a ver, como decía, mapa de rendimiento, satélites. Si tenemos información de diagnóstico de laboratorio de químicos es sumamente importante para luego tomar una decisión de una tasa variable, tanto de fertilización como de semillas. Por ahí en los cultivos de invierno las densidades de semilla todavía no están muy implementadas o muy focalizadas, siempre está más todo enfocado en lo que es en la fertilización para este tipo de cultivos, pero ya empezamos a ver respuestas en semillas a la siembra por ambientes, tanto en cereales como, a ver, en cereales de invierno, como en maíz principalmente, y también en nuestras latitudes, también soja, se empieza a ver que tienen respuesta a la hora de hacer una siembra variable tanto en semillas como en fertilización. Y luego de definir cuál va a ser la tasa variable es el armado de las prescripciones. Este punto también es muy importante por una cuestión de que no todos los monitores tienen la misma capacidad de lectura. Los monitores hoy por hoy todavía no están homogeneizados a una lectura específica de datos, con lo cual dentro de las funciones que nosotros tenemos es analizar estos datos, hacer estos análisis, generar estas zonas homogéneas, hacer las tasas variables, o sea, con información adicional, cómo nos vamos implementando y cómo vamos generando más capas de información y cómo hacemos esas prescripciones de acuerdo a lo que tenemos adelante. Y si tenemos un dron para hacer adelante una prescripción de fertilización variable, tenemos que generar un tipo de archivo. Si tenemos una máquina sembradora John Deere, es otra máquina, otro tipo de archivo, con lo cual el conocer cuáles son los archivos también te permiten tener menos problemas de campo. Y básicamente todo este flujo que es cortito, que son meses, pero es mucha información y mucho trabajo, lo que buscamos siempre es optimizar los rendimientos para la próxima campaña. Acá les muestro un ejemplo de ambientes por un lado. Si quieren empezamos de derecha hacia izquierda. De derecha estamos hablando cómo los ambientes nos terminan definiendo lo que son las tasas de fertilización. En este caso es un triple 15 semillas, es un cultivo de maíz.
Pero el último slide, o la última imagen, la que está a la izquierda, es interesante para entender cuando uno no tiene máquina variable y quiere empezar a trabajar con dosis que cambien de un ambiente a otro, uno puede redefinirla y básicamente nosotros tenemos mucha experiencia en esto porque hemos empezado así en la zona que estamos trabajando. Los productores no tenían máquina variable para hacer el corte cuando el ambiente o el polígono lo definía, y lo que terminábamos haciendo era decirle desde la punta del lote hasta 400 metros va una densidad de semillas y de fertilización, y de ahí en adelante se cambian las cadenas y se sigue trabajando con otra densidad. Es trabajoso, es más difícil, pero el mensaje que les quiero dar con esto es, si un productor quiere empezar a hacer algo diferente en su parcela o en su campo, la realidad es que el único impedimento que tiene son las ganas de querer hacerlo. Porque la verdad que nosotros lo hemos visto tanto con máquina variable como con máquina de cambio de cadenas para la siembra. En este caso que estamos viendo acá, esto es en México, es una siembra una aplicación de gas amoníaco. El gas amoníaco se usa en esos lugares como fuente de nitrógeno, y la realidad es que ahí no hay posibilidad de hacer un cambio para poder hacer una fertilización variable. Entonces lo que se hace es, en ese lote, 550 metros van con una dosis de gas, y los últimos 370 metros van con otra dosis de gas. Lo mismo nos pasó en la zona que estamos trabajando y nos ha pasado en muchos otros lugares, que decíamos, cambiamos semillas, se baja el operador, cambia la regulación y sigue trabajando. Se tarda un poquito más, sí, se tarda un poquito más, pero los resultados con esos pequeños cambios que se van haciendo ya son muy importantes a la hora de traducir esta información en rendimiento. Nos metemos en una primera etapa de conclusiones, y una parte importante para los agricultores es, hoy por hoy, con las cosechadoras modernas que tenemos, prácticamente el 70% tienen esta información, que a la hora de cosechar la cebada o el trigo, pueden estar estos sensores todos ya integrados y limpios, y se pueden generar estos mapas de rendimiento. Lo que les va a pasar es que, en primera instancia, cuando van a ir a un operador de máquina para pedirle estos mapas de rendimiento, le va a descargar todo lo que tiene en el monitor. Eso es normal, o sea, en los primeros años pasan, hasta que después el mismo operador de la maquinaria empieza a entender cuál tiene que descargar, pero al principio, cuando vayan a descargar, les van a dar un pendrive o un USB con toda la información de todo lo que cosechó anteriormente, y van a tener datos, muchísimos datos. Pero bueno, ahí está la función de los primeros años de empezar a hacer esa escuela y ese músculo para empezar a generar esos mapas de rendimiento que van a ser cada vez mejores. Por otro lado, es la limpieza del mapa de rendimiento, como les decía. El dato bruto de campo tiene muchos errores, tiene por ahí un frenazo de golpe, los giros, como decíamos, en cabecera, solapes de máquinas, mayores aumentos de velocidad, menores aumentos. Entonces, esta parte de la limpieza de los mapas de rendimiento es un paso obligatorio para tener resultados confiables. Como les decía, bueno, acá más de lo mismo. Me adelanto un poquito por el tiempo, pero el mapa de rendimiento, a ver, cuando tenemos dos máquinas, tenemos que unirlos y limpiar los datos para que queden valores que sean comparables a los ambientes. Hoy por hoy, más allá de estos sensores nos van a ayudar, estos mapas de rendimiento nos van a ayudar a formar lo que son las capas de información que nosotros necesitamos, adicionales a los satélites o a los drones de toma de multiespectrales, para generar estas unidades homogéneas de producción, o estas unidades o estas ambientaciones, como decimos nosotros, para llegar a armar prescripciones por áreas de producción. Todos estos datos y toda la información que vamos a tomar son datos reales, o sea, son datos que ya no estamos estimando que en una parte de la parcela pasaba que había más rendimiento, pasaba que había menos rendimiento. Simplemente acá ahora sabemos de dónde vienen esos rendimientos, sabemos dónde están, y lo que tenemos que empezar a trabajar es ver cómo empezamos a minimizar esos impactos y a maximizar las zonas para poder obtener una optimización de resultados a largo plazo. Y además, con todo este sistema productivo, lo que estamos trabajando es un sistema sustentable en el tiempo. ¿Por qué? Porque empezamos a aplicar fertilizante donde realmente se necesita, aplicar las dosis que se necesitan, no aplicar de más, empezar a cuidar también todo un sistema
de agua, cuando empezamos a hacer aplicaciones por ahí, si tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones con dron de una fertilización foliar, no estamos tirando de más, estamos tirando realmente donde se necesita, estamos evitando también el tema de la sustentabilidad para todo el contexto que hoy estamos operando en la zona es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, estos registros, además ya nos queda todo registrado y sabemos realmente dónde se aplicó una dosis y dónde no. Entonces, esa parte creo que es clave a la hora de contemplar lo que vamos haciendo con todos estos datos. Y por otro lado, todo lo que se genera es una información con trazabilidad digital, o sea, todo se genera y viene de datos, y esos datos nos dan respuesta, y esas respuestas nos quedan guardadas en archivos digitales que a la hora de tener una auditoría o de tener alguna, o justificar algún caso particular o demostrar por qué se hizo determinada acción, toda esta trazabilidad, estos procesos se generan una trazabilidad digital que son clave para los productores. Y también para la persona que está recibiendo eso del otro lado, saber de dónde se generaron todos estos datos. Creo que esa parte es muy importante porque hoy tenemos fuentes de información muy diversas y hay que empezar a unirlos y contemplarlas en un solo lugar para poder generar esta información de trazabilidad digital. Acá les voy a mostrar un ejemplo muy por ahí claro de lo que se puede hacer y lo que nosotros vemos en casos de siembra y de fertilización. Nosotros lo que vemos en líneas generales tenemos hasta 6% de ahorro de fertilizantes y cuando hablamos de semilla, como les decía, semillas todavía no está muy integrado en lo que son los sistemas de producción para estos cultivos de invierno, pero estamos viendo que hay un ahorro casi de un 8% en la cantidad de semillas. Me podrán decir que no es mucho, no es poco. Pero, a ver, me podrán decir que no es mucho, yo les digo que tampoco es poco, porque a la hora de justificar y de empezar a trabajar todas estas variables, creo que podemos empezar a obtener diversas números o diferencias rentabilidad, diversas fuentes de rentabilidad de a pedacitos en el lote, ¿no? En cada porción del lote podemos ir sacando un poquito más. Acá lo que tenemos es un ejemplo de un fosforado a la siembra, una siembra de fondo, un 1846, aplicando 120 kilos. Hoy el precio de los fertilizantes es algo que nos está impactando a todos en el mundo. En el caso de esta guerra que se está ahora reanudando en el Golfo, hoy estamos en valores de alrededor de 800, 850 euros. Cuando hablamos al precio por hectárea, son estos 120 kilos por hectárea, lo llevamos a 102. Lo que nosotros decimos, o lo que estamos viendo generalmente por este ahorro, no es que estamos aplicando lo estamos aplicando de manera diferente y más optimizada, estamos viendo un 6% de ahorro, son alrededor de 6 euros. Y cuando hablamos a una refertilización del trigo, que la hacemos acá, previo al macollaje, o cuando está ya empezando a macollar, estamos viendo un producto, un 16-13 de azufre, 250 kilos a 450 euros que hoy está la tonelada. Estamos viendo un ahorro, en este caso particular, de un 4%. Entonces, cuando sumamos un ahorro de la siembra, un ahorro de la sementera en la primera fertilización, estamos hablando de un ahorro aproximado de 10 euros por hectárea. Esta es la primera instancia. Luego, acá no agregué semillas porque como no es una práctica que está usualmente utilizada, la dejé de lado. Pero sepamos que a la hora de hacer estos ahorros, básicamente, y por ahí si podemos trabajar con algo de semilla, lo que estamos viendo es un aumento de la producción entre 3 y un 5%. Pongámosle que para un trigo de 5.000 kilos usemos el 3%, estamos elevando por una mejor distribución de las dosis de fertilizantes alrededor de 150 kilos de trigo por hectárea. Tomando un escenario muy restrictivo y con poca ambición, o sea, básicamente vamos a la base, y lo que estamos viendo acá es que lo que estamos haciendo es, gracias a esa mejor distribución de los fertilizantes dentro de nuestras parcelas, estamos logrando este aumento de producción. Eso traducido hoy a un trigo de 215, 220 euros, que está el trigo en España, estamos hablando de alrededor de 32 euros por hectárea. Entonces, lo que nosotros vemos y lo que nosotros siempre trabajamos con esto es que uno deja de gastar alrededor de 10 euros y además está teniendo la posibilidad de estar aumentando alrededor de 32 euros por hectárea su producción. Obviamente, esto,
cuando lo vemos en un contexto de parcelas o de lotes ambientados, vamos a esto, ¿no? Y esto lo saqué de la plataforma Sativum, que la ha desarrollado la Junta, que es una muy buena herramienta para ver toda la parte de balances y poder hacer ambientaciones. Esto por ahí tiene una pequeña modificación, no queda así. Esto tiene una modificación que le hice yo para la parte de las líneas acá, ¿no? Para que, por gusto, básicamente, pero como sale de la Junta o de la plataforma, está muy buena. Lo que uno hace es empezar a limpiar esto y decir, bueno, ¿cuáles son las zonas, las zonas que yo quiero trabajar, ¿no? Hoy tengo zonas de alta producción, zonas de baja producción y de media producción. Cuando yo en esta zona vengo aplicando 120 kilos, como decíamos acá en el ejemplo, 120 kilos de fósforo a lo largo del tiempo, créanme que si hacemos un análisis de suelo en esta parte, esta parte va a tener, por decir un valor, 20 partes por millón de fósforo, y esta parte que también aplicado a 120 kilos va a tener 12. ¿Por qué es eso? Básicamente porque estas zonas son zonas de mayor extracción, mayores rendimientos, porque son las mejores zonas del lote, y lo que empezamos a nosotros a redistribuir es decir, bueno, ya no tengo que aplicar 120 kilos acá, porque acá tengo una acumulación de rendimiento, o una acumulación, perdón, de kilos de parte por millón de fósforo, y el rendimiento es menor. Entonces tengo que empezar a trabajar por ahí en estas zonas para empezar a elevar mis nutrientes, empezar a levantar las dosis que estoy hablando de fósforo o de nitrógeno, porque son las zonas que el lote realmente necesita más fertilizantes, y estas zonas estar aplicando menos, porque realmente el cultivo o no los toma, no los absorbe y no tiene la capacidad de mejora. Se pueden empezar a, luego de eso, empezar a trabajar en por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no los tomas? Y por ahí hay que empezar a hablar de encalados, empezar a hablar de mejoradores de suelo, pero en primera instancia, si no tuviera esa posibilidad, yo ya sé que en esta parte no debería de estar aplicando la misma dosis que estoy aplicando acá por una cuestión de rendimiento. Básicamente acá estoy gastando más plata que lo que me estoy sacando. Entonces mi rentabilidad en esta zona es menor a esta. Y esa es la parte que tenemos que empezar a trabajar. Y luego, una vez que tenemos todos estos mapas de rendimiento, lo que tenemos que empezar a hacer es, estas son zonas muy chiquitas que las máquinas a veces no las pueden tomar. Y lo que nosotros decimos es, dentro de eso es, empezamos a limpiarlas. Y si yo quisiera tomar una siembra variable, tengo que empezar a hacer ambientes un poquito más grandes, que no tengan tanta variabilidad, por más que haya, estos son parcelas de medio hectárea, esto debe ser 1 hectárea, esta zona de acá también no debe llegar a 1 hectárea, con lo cual eliminarlas nos facilitan el proceso a las maquinarias para que cometan menos errores, porque la máquina cuando viene sembrando o viene fertilizando, viene aplicando un producto, acá va a cambiar y va a pasar a la dosis siguiente, y muchas veces puede ser que la máquina esté entrando por acá por el medio y tenga la mitad de con una dosis y la mitad con otra, y créanme que no quedan bien los trabajos porque no va a tomar ni una ni otra. Entonces ahí hay que limpiar todos estos mapas de ambientaciones que se generan para poder llegar a unidades homogéneas y unidades de producción, para poder llevar adelante las prácticas que queremos estar implementando. Y como les decía, hay zonas que no van a rendir por una cuestión genética del suelo, hay zonas que se pueden mejorar y hay zonas que hay que empezar a explorarlas en más intensidad para poder obtener mejores resultados. Y todo lo que nosotros estamos buscando con todo este proceso que estamos hablando, en estos procesos de ambientación, es cómo partimos desde esos mapas de rendimiento, desde esos sensores, para llegar a esto y poder hacer una zona homogénea, una zona que podemos ver cómo podemos empezar a trabajar los aumentos de producción, disminuir insumos, también no aplicar insumos de más, o sea, porque lo que tampoco queremos es tener insumos de más tirados al suelo y empezar a optimizar todo lo que es el segmento o la producción de un agricultor para la próxima campaña. Como les decía, con todos estos, cuando hablamos de hoy de dejar de gastar y los aumentos, es básicamente porque le estamos dando a las semillas mejores condiciones para explorar distintos suelos o distintos sectores del lote. Y como les decía, ya no hablamos de un lote o de una parcela, sino que hablamos en este caso de 3 parcelas bien definidas. Y que bueno, a partir de acá lo que empezamos a trabajar ahora es cómo desde una interacción de capas empezamos a formar estos ambientes y estos ambientes nos empiezan a dar soluciones para la próxima campaña. Así que bueno, me apuré un poquito para poder cumplir con el tiempo que teníamos pactado. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. Quedo abierto al segmento de diálogo que podamos tener
para poder contarles un poquito más, o cualquier duda poder aclararla o volver hacia atrás para ver cuál fue la duda específica del trabajo. Pues nada, Ariel, lo has debido de contar estupendamente porque no hay ninguna duda. Bueno, No sé si en este momento alguien se animará. Y si no, Santiago iba a comentar. Vamos a esperar un segundito. Bueno, por ahí para comentarles un poquito, a ver, nosotros como les decía tenemos la base acá en Argentina, hemos trabajado o estamos trabajando en distintos lugares hoy por hoy. Esta posibilidad de tener el WhatsApp abierto siempre para consultas y este tipo de videollamadas o videoconferencias, hoy nos da la posibilidad que no teníamos hace 10 años atrás de poder trabajar y poder ayudar a productores prácticamente en cualquier lugar y de manera casi al momento que se están haciendo los trabajos. Entonces, desde ahí, cualquier duda que puedan llegar a tener, acá están mis datos, o sea, nos pueden escribir, podemos hablar, podemos llegar a comentar ideas y creo que estos espacios son muy importantes para eso, para generar intercambio de opiniones en lo que se está haciendo, en lo que nosotros estamos viendo que se puede hacer y también para explorar otras variables que acá no vimos, como el tema de drones, fertilizaciones mucho más específicas, no sé, ganadería, trazabilidad, o sea, hay muchas cosas que se pueden estar conversando y hablando a futuro, con lo cual creo que se genera un espacio de interacción y de diálogo muy importante. Sí que te preguntan, Ariel, ¿qué porcentaje de agricultores hacen siembra variable en tu país? Mira, la siembra variable está muy, muy diferenciada y podemos hablar de la parte de agroquímicos, por un lado, con máquinas terrestres. En el norte de Argentina que son extensiones muy grandes, está casi en un 70%. Y lo que es la parte cuando hablamos de agricultura o de siembra variable y fertilización variable, prácticamente estamos hablando de un 40% aproximadamente. O sea, acá tenemos una limitante muy grande con las máquinas. Los productores hoy por hoy ya están empezando a cambiar eso, pero todavía queda mucho, mucho camino por recorrer. Para que ustedes tengan una idea, hace 4 años una encuesta que se había hecho muy importante decía que el 30% de los ingenieros agrónomos que iban a recorrer una parcela de campo miraban una imagen satelital previo a ir a verla. O sea, y esto es entendiendo el momento, uno puede ya saber dónde son las zonas que debe de monitorear. El año pasado se repitió esa encuesta y estaba ya en el orden del 65%, con lo cual, más allá del agricultor, creo que también hay un crecimiento profesional para poder empezar a implementar todas estas prácticas. Y cuando hablamos de esto, no sé, en México, en la zona que estamos trabajando, prácticamente hay muy poca irrupción de esto, estamos hablando menos del 1%, puede llegar a ser, que nosotros lo estamos implementando ya con productores a campo. En Panamá empezamos a trabajar con cultivos de arroz y en Colombia estamos también trabajando con área de ganadería con una empresa, con lo cual se está empezando a interactuar con esto. Cuesta, es difícil, pero creo que a largo plazo es una gran solución para los esquemas rentables que hoy estamos teniendo en el mundo. Ajá. Vale, Jesús pregunta si los datos de satélite pueden ser en algún caso erróneos. Por ejemplo, si un cultivo puede dar un alto grado de NDVI, pero ha caído un granizo y no tener cosecha. Sí, bueno, ahí, por ejemplo, si uno toma la media de toda la campaña del NDVI, el NDVI es el índice de actividad fotosintética. Uno puede medirlo por imagen o por ciclo de imágenes. Si uno lo lee por el ciclo de imágenes, puede ser que el lote haya llegado a un pico en algún determinado momento, un NDVI de 0,809, que es un índice que va entre -1 y 1, y que al impactar un granizo, ese NDVI se haya caído a 0,5, con lo cual vas a tener zonas de bajo rendimiento y zonas de alto rendimiento, o que no haya sido impactado por el granizo y tenga mejor rendimiento y el NDVI en esa zona se siga manteniendo.
generalmente lo que termina pasando es eso. Ahora, si uno mira la imagen post granizo, seguramente se va a terminar cayendo con la anterior. El ciclo del NDVI es una campana de Gauss que llega a un pico. Lo más importante o lo clave en ese pico es mantener ese pico lo más alto posible, la mayor cantidad de días, y luego empieza a decaer por una condición propia de la actividad fenológica de la planta. Pero lo que te puede pasar es eso, es que vos veas un promedio de toda la campaña y que haya tenido un NDVI alto, pero obviamente estás capturando menos rendimiento por una cuestión de bajo de granizo. Otro ejemplo, por ejemplo, que se me viene ahora rápido a la cabeza es una sequía. Lo que puede pasar es, vos tenés un alto NDVI, en el momento de la floración hubo baja humedad relativa y altas temperaturas, y no cuajó el grano, o sea, no hubo buen cuaje de grano, entonces tuviste un grano muy liviano o poco grano, pero el NDVI fue muy alto, porque la planta siguió haciendo fotosíntesis normal, pero lo que generó no fue grano, sino parte verde. Entonces creo que son los dos ejemplos. Cuando viene el granizo, seguramente en las imágenes siguientes vas a tener datos de baja de NDVI. Pero cuando vos tenés altas temperaturas en un momento determinado o picos de humedad, de baja humedad relativa, para el caso del maíz, o en el trigo un golpe de calor, que vas a tener un grano, se te corta el llenado, vas a tener un NDVI muy alto y bajo peso de grano, que es seguramente lo que les puede pasar a ustedes con esa parte. Con los cereales, con un golpe de calor que le decimos nosotros. Pero sí, es posible. Vale. Y también te preguntan si la razón de un menor uso de siembra y de fertilización variable puede ser por el dimensionamiento de las explotaciones agrícolas. En determinadas situaciones sí, en determinados lugares sí. A ver, en México sí, pues estamos hablando de parcelas de 2 hectáreas, de 4 hectáreas, en Centroamérica lo mismo. En Argentina estamos hablando de una cuestión de maquinaria y de tiempo. Nosotros, el tiempo de siembra para el caso de los granos de invierno son 20 días. Para los granos del maíz, que se va a sembrar en previo a la primavera, estamos hablando de 15 días en septiembre para los picos de mayor rendimiento, y después ya se puede sembrar más tarde cuando ya está al final de la primavera. Entonces nosotros lo que tenemos es una concentración, dos cosas. Tenemos una concentración de época de siembra, máquinas que no todos los productores tienen máquinas. Acá tenemos un esquema de contratistas, y estos contratistas tienen maquinaria, si quieren, compradas o adquiridas en los años cuando los cultivos daban buena rentabilidad, con lo cual tenemos un parque de maquinarias un poquito retrasado en tecnología, y los contratistas que están adquiriendo nueva maquinaria ya vienen con todos estos sistemas de agricultura de precisión. Entonces, en la base que se pueda actualizar nuestro parque de maquinarias, los productores ya van a tener la posibilidad de tener las opciones de la siembra y fertilización variable. Pero es más por una cuestión de ese tipo que específicamente por el tamaño. Nosotros hemos tenido lotes que se han hecho ambientaciones en lotes de 20 hectáreas y las hemos hecho a mano, como les mostraba hoy, diciendo de la punta del alambre 150 metros, desde ese punto hasta el otro son 100 metros que la máquina iba y venía, volvían a cambiar cadenas y se hacían con respuesta a la fertilización y a la siembra variable. Le llamamos variable, pero era una siembra básicamente a mano. Y de esa manera el productor estuvo así 3 años, y al 4.º año se compró una máquina que ya tenía convencido de esto, se compró una máquina de siembra variable para toda su explotación. Fenomenal, Sí, aclarado. has apuntado, muchas gracias, Ariel. Has apuntado ahora mismo en tu última frase otro aspecto importante, la del convencimiento. Sí. Que esperamos que webinars y sesiones como esta y otras demostrativas y todo lo que se pueda ir añadiendo vayan facilitando ese convencimiento de quien tiene que adoptar estas prácticas. La adopción tiene varios problemas. Uno de ellos es las condiciones que tú has dicho, de maquinaria, de pequeñas parcelas, y el convencimiento es otro aspecto importante.
Sí, y por ahí un punto importante también, o sea que, a ver, no solo, a ver, el tener una explotación chica o una explotación de 10 hectáreas o de, digo chica para este tipo de, por ahí, para no tener una maquinaria disponible ahí al Ujú, costado del campo para hacer esto, no quita que se pueda hacer un monitoreo satelital, no quita que cuando el agricultor o el técnico que esté visitando esa finca pueda estar trabajando previamente con una imagen satelital para ir directamente a ver cuáles son los lugares donde tiene un problema el cultivo, para empezar a entenderlo, porque por ahí también hay cosas que cuando un asesor, a ver, cuando un técnico se mete a un campo y tiene un lote como el que vimos recién de 40 hectáreas, por ahí caminarlo todo, no llega a todos los trabajos que tiene que hacer en el día, con lo cual el tener una imagen satelital previa para un monitoreo y esto es empezar a trabajar en agricultura de precisión, es entender qué está pasando en el lote también e ir directamente a esos lugares. Por eso creo que es muy importante la parte de la extensión, de cómo se puede llevar adelante esto, transmitir experiencias, transmitir también el conocimiento, y creo que estos webinars permiten básicamente eso para generar una idea de cosas que se pueden hacer o que parecen que no se pueden hacer por el tamaño, y sin embargo no es el tamaño. Creo que es la manera de la optimización también del trabajo del técnico que te va a llevar a hacer determinadas funciones y ser mucho más eficiente. muy bien. Muy bien, pues tenemos una última cuestión que te plantea Jesús, si son más fiables los datos de cosechadora o los de satélite y dron. A ver, si la cosechadora está bien regulada, la cosechadora está haciendo una autopsia de lo que pasó en el lote. Básicamente eso. A ver, ¿qué te puede haber pasado ahí? Que hayas tenido un problema a la siembra, que se haya tapado una boca una bajada de semillas o de fertilizantes, y después en esa zona hayas tenido un impacto malo en el lote o te haya quedado sin impactar. O que hayas tenido un escape de malezas, no lo hayas controlado en su momento y el mapa termine impactando en eso. Eso es por un lado. Con lo cual, el dato de cosechadora hay que tener mucho cuidado cómo viene. El dato de satélite lo que te va a dar es un mayor índice NDVI. Ahora, ese mayor índice NDVI puede ser, si volvemos al ejemplo del escape de malezas, en esa zona vas a tener un mayor índice NDVI, pero no por el cultivo en sí, sino por la maleza. Y el dron te va a pasar, vas a generar lo mismo y vas a ver el mismo foco de NDVI con mayor impacto. ¿A qué voy con esto? Creo que con ninguna de las tres nos podemos quedar por separado sin hacer la inspección a campo o sin tener el técnico que vaya siempre a revisar el campo. Si vos me decís cuál es más... A ver, para nosotros trabajamos ya con colección de imágenes satelitales. No trabajamos con una imagen ni con un momento determinado. El trabajar con un momento te va a pasar esto. Ahora, si vos sabés que en esa zona vos viste colecciones de imágenes satelitales a lo largo del tiempo, y no digo una, viste 8, 10 años de imágenes, vos ya ves un patrón de lo que está pasando en el campo. Más o menos ya empezás a entender, por más que nunca hayas ido al campo y no lo conozcas, empezás a saber dónde hay un problema o dónde el cultivo tiene mayor índice de NDVI, creo que fue la pregunta anterior, o dónde tiene menor NDVI, o dónde tiene menor EVI o GNDVI, que son otros índices espectrales que se pueden generar. Y creo que la fuente de información va a depender de la colección que vos puedas ver y de la fuente, con los errores y aciertos que pueda tener. Si vos me decís a mí, en un momento determinado del cultivo, yo me quedo con el dron. Si quiero ir a la historia del lote, me quedo con el satélite. Y si quiero ver cómo hice las cosas, me quedo con el mapa de monitor de rendimiento. Creo que no podemos tomar uno como mejor o como peor. Tenemos que interactuar entre todos. O sea, acá, y esta parte creo que es muy importante. No es una competencia de dónde, cuál es la fuente que mejor me impacta para una campaña, sino es cómo cada fuente se va a ocupar de un momento específico del lote. Por eso, si quiero, como les decía, si quiero ver la historia del lote de los últimos 10 años, el dron me va a capturar una imagen de hoy. La máquina cosechadora de esta campaña. La máquina cosechadora me va a medir 6 meses de interacción con el cultivo.
El dron me va a medir también un momento determinado de esa interacción y la imagen satelital me va a dar la historia del lote. Entonces, creo que la conjugación de capas y de fuentes de información son sumamente importantes para cualquier decisión que vamos a tomar para adelante. Ahora, si no tengo ni mapa de rendimiento y no tengo dron, yo me quedo con la imagen satelital porque me va a dar la historia. No sé si fui claro, pero creo que va un poquito por eso y no es ni una mejor ni una peor, sino que hay que saber en qué momento se puede estar utilizando cada una. Fenomenal. Muy bien, pues ahora sí, ya no tenemos más cuestiones. Así es que sin más, pues damos las gracias a Santiago, damos las gracias a Ariel por esta sesión. Les agradecemos también de nuevo la asistencia a este webinar y que, como decíamos al principio, es fruto de la colaboración entre el Programa de Castilla y León Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y el Programa de Extensión Agraria Digital de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Y por nuestra parte, pues nada más. Así damos por finalizada esta sesión. Buen día para todos y nos vemos en las próximas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Hablamos. Chao. Hablamos. Adiós. Chau, chau.